l'agglomération de Limoges est un ensemble d'une vingtaine de communes qui regroupent 210 000 habitants et qui travaillent ensemble sur plusieurs compétences, notamment dans le domaine de l'eau. Bueno, la aglomeración de la ciudad, o sea, de Limoges, es un conjunto de 20 comunas, municipios, ¿no es cierto?, que juntan como 210.000 habitantes. Y bueno, hay diferentes, para explicarle un poquito la diferencia entre la región, el Consejo Regional y la aglomeración, podríamos decir que son como niveles de gobierno locales, ¿no es cierto? Entonces la región tiene, por ahora, Francia está dividido en 22 regiones y más debajo, si puedo decirlo así, están los departamentos que se llaman. Entonces el Limousin tiene 3 departamentos y también tenemos entonces distintas aglomeraciones. Ya en la próxima sesión verán otra aglomeración de la región del Limousin. Mon exposé va montrer comment nous travaillons sur l'ensemble du cycle de l'eau pour une gestion durable de la ressource. Bueno, y esta presentación le va a mostrar cómo se trabaja en la aglomeración de Limoges sobre el ciclo del agua para una gestión sostenible. Cela commence par les ressources. Donc notre territoire dispose plutôt de ressources superficielles. Comme l'a dit Jean-Bernard Damien, nous sommes sur un sol granitique. Donc nous avons une hydraulogie favorable de 1100 mm par an en moyenne. Et l'agglomération est traversée par une rivière principale, la Vienne, qui a un débit important de 10 à 130 mètres cubes par seconde et de nombreux affluents. Bueno, como les decíamos, tenemos un suelo granítico muy rocoso en nuestra región, entonces estamos trabajando en las aguas superficiales, que son los recursos disponibles, con una hidrología muy favorable de 1100 mililitros por año en promedio, que puede ser más en las cuencas aguas arriba. Y la aglomeración está atravesada por un río principal que se llama Vienne, con un flujo importante de entre 10 a 130 metros cúbicos por segundo. Notre premier enjeu est de protéger les zones humides. Donc ça commence par en réaliser l'inventaire. Sur notre territoire, cela représente 2200 hectares. Et afin d'adapter les règles d'urbanisme et la création de sentiers, de découverte nature, ce sont des opérations que nous menons pour protéger notre milieu naturel. Entonces, nuestra primera acción es la protección de estos ambientes húmedos, con, por ejemplo, la creación de senderos para descubrir y de agrado también, que permiten, por una parte, también proteger estos ambientes húmedos, o sea, protección. Sur notre territoire, nous avons 5 retenues d'eau qui représentent 11 millions de mètres cubes et nous alimentons notre territoire par 85 km de conduite d'adduction par gravité. Entonces, en nuestro territorio contamos con 5 represas de agua que juntan 11 millones, o que representan 11 millones de metros cúbicos, y esta agua la podemos distribuir mediante unos 85 kilómetros de conductos de aducción para distribución, como bien decía. Afin de pérenniser la qualité de l'eau qui est destinée à un usage domestique de 250 000 habitants, nous mettons en œuvre des protections de ces réserves d'eau brute qui sont destinées à l'eau potable. Donc nous essayons de protéger au maximum ces ressources. Entonces, otro desafío es poder perennizar la calidad del agua que tiene que alimentar a unos 250.000 habitantes, y uno de los recursos para eso es, o sea, estamos en acciones de protección de estas reservas de agua brutas. Par exemple, nous créons une réserve naturelle pour une des retenues, autour d'une retenue, et nous réalisons des suivis aussi de toutes les espèces rares et pour, qui se trouvent dans le milieu naturel.
Por ejemplo, se ha creado una reserva natural alrededor de una de esas represas y también se hace un monitoreo de todas las especies que se encuentran ahí. Comme on l'a dit précédemment, chez nous, l'eau potable est un service public. Donc aujourd'hui, nous devons traiter l'eau pour la rendre potable. Nous le faisons grâce à 2 usines qui commencent à dater. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de les rénover avec des procédés modernes, en anticipant les risques à venir de sécheresse, de pollution des ressources, voire d'intrusion dans les ouvrages. Entonces, como ya les explicábamos, la distribución de agua potable es un servicio público y eso lo hacemos mediante 2 plantas principales, pero que ya se están empezando a hacer un poco viejas, por lo que el desafío que tenemos que enfrentar ahora es renovar y modernizar estas plantas y para también protegerla contra, o sea, anticipar los efectos de sequía o del cambio climático. Après le traitement, il y a la distribution. Donc je vais passer vite. Un des enjeux sur ce sujet est surtout de lutter contre les fuites face au vieillissement des réseaux. Bueno, después de la protección de esta agua, está la distribución de esta agua y uno de los mayores desafíos son las fugas que se hacen principalmente por ser un material un poco viejo. Une fois qu'on a utilisé l'eau, on la rejette et il faut collecter les eaux usées et aussi les eaux pluviales. Donc ça, chez nous, ça se fait avec un réseau de 1700 km de collecteurs. Bueno, una vez que sean utilizadas estas aguas, entonces se devuelven y hay que tratar estas aguas servidas y recolectarlas primero, las aguas servidas y también las de la lluvia, y eso se hace mediante una red de 1700 kilómetros de colectores. Les stations d'épuration pour traiter l'eau, 50 stations sur notre territoire pour une capacité de 305 000 équivalents habitants, une grande station principale et plusieurs petites stations. Entonces tenemos en nuestro territorio unas 50 plantas de tratamiento de aguas servidas con una capacidad global de 305.000 equivalente habitante, es una unidad, con una planta principal, una capacidad de 285.000 equivalente habitante y otras varias más chicas. L'enjeu principal sur ces stations aujourd'hui, c'est de réaliser des économies d'énergie parce que c'est très consommateur. Bueno, el mayor desafío en esas plantas hoy en día es el ahorro de energía porque, bueno, es muy consumidor. Le problème des eaux pluviales, puisque l'urbanisation des 40 dernières années a entraîné la dégradation des cours d'eau, des phénomènes d'érosion et des inondations. Donc notre outil a été de délimiter des zones d'eau pluviale et qui imposent des règles de rétention des eaux lors des opérations de construction nouvelles. Bueno, un problema también con las aguas de la lluvia, ya que la urbanización ha conllevado a un fenómeno de erosión que provoca inundaciones, por lo tanto ahí también hay una... entonces ahora hay un reglamento nuevo que impone prevenir estos fenómenos. Et sur la photo du bas, vous voyez un exemple de création de bassins pour protéger les zones urbaines. Y aquí en la foto de abajo pueden ver ahí cómo se ha hecho una represa para proteger de las inundaciones. Toutes les habitations ne sont pas raccordées au réseau collectif et quand elles ne le sont pas, elles doivent avoir un traitement individuel. Entonces ahí todas las viviendas no están necesariamente conectadas al tratamiento colectivo. Cuando no están conectadas, entonces tienen que tener su propia planta individual. Un mot sur le prix. Le prix a largement évolué ces dernières années, que ce soit pour l'eau, plus 30% sur les 15 dernières années et 90% pour l'assainissement. Et un de notre enjeux aujourd'hui, c'est de maintenir un prix acceptable pour les populations.
Bueno, en cuanto a la tarifa, al costo, ha habido una evolución bastante estos últimos años, un fuerte aumento. Entonces el desafío ahora, o sea, el aumento fue de más 30% en cuanto al agua y 90% por el saneamiento. Entonces uno de los mayores desafíos ahora es mantener esos precios para que no sigan subiendo. Pour finir, le dernier maillon de la chaîne, c'est le milieu récepteur, les cours d'eau, et nous devons préserver leur fonctionnalité hydraulique et biologique. C'est ce qu'expliquait Jean-Bernard Damien tout précédemment. Y bueno, para terminar, entonces se devuelven estas aguas tratadas a los cursos de agua y también ahí se debe preservar lo que nos contaba en la ponencia anterior. Et très important, pour suivre l'évolution des phénomènes, nous mettons en place des mesures et des suivis pour voir si la qualité et comment la qualité évolue. Y bueno, todo esto, por supuesto, está monitoreado, entonces se implementan unas herramientas para poder seguir todos esos niveles de calidad del agua. Je vous remercie.